Bueno, ahí acabo de justamente resolver toda la evaluación. Se han dado cuenta de que en verdad no estaba tan complicada. Lo hice justamente para que ustedes lo puedan desarrollar con facilidad. Pero bueno, ojalá les estoy justamente dando esta resolución para que más o menos tengas una idea de cómo debes responder para los futuros exámenes. ¿De acuerdo? Bueno, ya tienes una idea de cómo debes comparar o cómo debes realizar tus exámenes y también qué debes evitar, especialmente las generalizaciones. Si te piden, oye, indica la diferencia, no vas a poner de respuesta, es que son diferentes. Si te dicen, oye, indica lo que tienen en común, no vas a decir, es que son parecidos. No, eso no es una respuesta, menos para alguien de tu grado. ¿De acuerdo? Víctor, no te preocupes, no necesitas golpearte. Ya aprendiste ya. No te preocupes. Bueno, vamos a avanzar. Como justamente uno de nuestros últimos temas fueron las guerras civiles, ahora vamos a empezar a hablar del Virreinato del Perú. Esta institución que se va a crear para poder controlar a estos españoles, ¿de acuerdo? Empecemos entonces. Aquí hay un videíto. ¿Quieren escuchar a la persona que va de alguna manera a explicar el video o te explico yo mismo lo que es esto? Queremos el video. Video, no hay problema. El video. Después usted. No hay problema, no hay problema. Hola chicos, esta semana aprenderemos sobre el Virreinato del Perú. Terminada la conquista del Tahuantinsuyo, empezaron las guerras entre los líderes españoles, porque se quejaban de que unos habían recibido más territorios que otros o más ganancias que otros, y así, como resultado de estas guerras, perdieron la vida algunos conquistadores, como Diego de Almagro y Francisco Pizarro. Ambos murieron, así como también miles de indígenas debido a estas guerras. Esta violencia hizo que los reyes de España se dieran cuenta que los conquistadores tenían mucho poder y decidieron asumir ellos mismos el gobierno de estos territorios conquistados. Así que mandaron soldados. Y no solamente eso, ya que el rey de España no podía venir hasta aquí, él mandó un representante a nuestras tierras. Ese fue el virrey. España logró dominar gran parte de América. Miren este mapa. Toda esta parte coloreada son los territorios que los españoles lograron conquistar. Y organizaron estos territorios creando virreinatos. Cada virreinato, como ya les había contado, estaba gobernado por un virrey. Él era el que representaba al rey de España en nuestras tierras. En 1542 se creó el virreinato en el Perú. Miren este mapa y el gran territorio que abarcaba. Llegó a ser el más importante de América del Sur por la gran cantidad de indígenas que tenía y además por las minas de oro y de plata. Todo esto le convenía a los españoles. Ya les voy a explicar por qué. Y la capital del virreinato del Perú fue Lima. Ya no el Cusco, sino Lima. En este tiempo nos gobernaron 40 virreyes. El primer virrey fue Blasco Núñez de Vela y el último virrey fue José de la Serna. Todo este tiempo, esta época del virreinato, duró aproximadamente 300 años. Bastante, ¿verdad? Vamos a hacer un resumen. La capital del virreinato fue Lima. La religión fue la católica. El gobernante en el virreinato fue el virrey y el idioma que empezó a hablarse fue el español. La principal actividad económica fue la minería y muchos minerales que se encontraron en estas minas fueron enviados a España. Enviaron cosas como minerales como cobre, oro, plata y piedras preciosas. Todo esto extraído por los mismos indígenas, es decir, los españoles hacían trabajar a los indígenas en estas minas para que todo el oro que se encontraba fuera enviado a España. En otras palabras, los españoles se hacían ricos.
Fue tanta la ambición de los españoles que los obligaban a trabajar día y noche sin preocuparse de la salud de ellos. Y es que los gases que expulsan las minas son muy dañinas y por eso muchos murieron realizando ese trabajo. En pocas palabras, los españoles explotaban a los indígenas. Los indígenas entonces trabajaban para hacer ricos a los españoles. ¿A cambio de qué? De un salario muy bajo y de enseñarles la religión cristiana. Como ustedes pueden ver en la foto, no solamente trabajaban en las minas, sino también en la agricultura. Además, los indígenas tenían que pagar impuestos. ¿Qué cosa era un impuesto? Era una cantidad de dinero que había que pagar al virrey. Entonces, del salario tan bajo que les daban, de ahí tenían que sacar para pagar los impuestos por diversas cosas. Y al final se quedaban con nada. Entonces, los peruanos se hacían cada vez más pobres y más pobres. Pero esta historia no termina acá. Esta historia va a continuar porque obviamente los peruanos no se quedaron contentos ni tranquilos con esta situación. De todas maneras, no todo fue tan malo, porque este encuentro entre Europa y América nos benefició en algo. Y es que los españoles trajeron ciertas cosas desde Europa. ¿Como qué? Animales, alimentos y otras cosas que ya te voy a contar qué cosas fueron. De los animales trajeron vacas, gallinas, caballos, cerdos, ratas, que no sé por qué las trajeron, y abejas. Y entre los alimentos trajeron frutas como la manzana, el higo, la naranja, la uva y también el trigo y la caña de azúcar. Y esas otras cosas que trajeron fueron la imprenta, algo muy importante porque es entonces cuando se empieza a publicar libros y periódicos. Y para que se puedan publicar estas cosas es necesario papel, así que también trajeron el papel. También trajeron la rueda y el arado. ¿Qué cosa es el arado? Es ese instrumento. Mira esta foto. Fue así, entonces, que se introduce una nueva forma de agricultura, usando bueyes para remover la tierra antes de sembrarla. Pero los españoles también llevaron cosas a Europa. No solamente trajeron cosas de Europa, sino que también llevaron cosas nuestras a Europa. Y estos fueron minerales, que ya seguro sabes cuáles fueron, alimentos y animales. Entre los minerales, dime tú, a ver, plata, cobre, oro y piedras preciosas. Y entre los alimentos fueron maíz, tomate, cacao, de donde se hace el chocolate, camote, papa, piña. Y entre los animales llevaron a Europa llamas, alpacas, vicuñas, cuyes y pavos. Chicos, esa es toda la clase de hoy. Ahora sí, tú a repasar y a trabajar. ¿Entendieron? Sí. Ahora vamos a explicarle a la Dime. Ya entendí, pero lo que yo no entiendo por qué el cuy está tan gordito. Vamos Fanny, a... si solo estuvieras acá para que veas cómo son los quiz realmente. Escuchen, Son bien gordos. vamos a explicarle a la profesora qué es lo que pasó con los minerales, ¿de acuerdo? Porque al parecer no sabe qué pasó. Les voy a explicar. A ver, en resumen nomás, tú ya sabes que justamente sobre este conflicto por el cual se va a dar lo que es el inicio del virreinato como una forma de poder controlar no solamente a los españoles, sino este gran territorio, ¿no? Recuerda que el rey no podía estar en ambos lugares y en esos tiempos todavía no existe WhatsApp, Internet, nada de eso no existe. Mandar una carta de un lugar al otro te demoraba 2 meses, 2 a 3 meses. O sea, imagínate, si Pizarro hoy día mata a su hermano, ¿en cuándo llega la noticia? En 3 meses. ¿Y en cuándo van a poder resolverle el problema? En otros 3 meses. O sea, medio año para resolver un problema. ¿Te das cuenta? ¿Listo? ¿Te das cuenta cómo se está organizando el virreinato? Todo bien. 1542 se crea el virreinato del Perú. Te hablan acerca de lo que es la actividad minera. Bueno, esto de los gobernantes, recuerda que Blasco Núñez de Vela va a ser el primer virrey, sí, pero también va a ser el primer virrey que es asesinado a manos de otro español, que es justamente Gonzalo Pizarro. Mira, acá mencionan algunas cositas. ¿Qué es lo que tú ves en donde ves la palabra Lima?
¿Qué es eso? El Palacio de Gobierno. ¿Un palacio de gobierno? No. Es una iglesia, chicos. La Iglesia Católica. Ahora te pregunto, cuando los españoles llegaron a este continente libre, ¿había industria? ¿Qué significa industria? O sea, ¿había los materiales para poder hacer que los minerales se conviertan en algún objeto? ¿Había eso? No había eso. Entonces, ¿cómo van a hacer todas estas construcciones? Si aquí, ¿qué encontraron? ¿Habían algunas cosas que podían utilizarse para hacer esas edificaciones? No. ¿De dónde tenían que traer todos los objetos que iban a ser necesarios para construir iglesias, ciudades, no sé, todo lo que hoy en día conoces? ¿De dónde lo van a traer? De Europa. Ahora, si yo te digo que enviar una carta demoraba y era caro, imagina traer todos los materiales para crear o hacer las ciudades que hoy en día se conocen. ¿Tú crees que eso es barato? Definitiva. Si alguna vez se preguntan, profe, ¿qué pasó con el oro que se llevó de España? Una gran parte de ese oro se quedó en misma América porque se invirtió en este lugar. Recuerda, en América se van a crear una de las primeras universidades a nivel mundial. ¿Ustedes han escuchado acerca de la Universidad de Harvard, sí o no? No. ¿No has escuchado de la Universidad de Harvard? Ya, pero la Universidad de Harvard ha sido creada aproximadamente 80 años después de la primera universidad creada en América, que es la de Perú, la de San Marcos. Imagínate. O sea, aquí, si te preguntas en algún momento, profesor, ¿qué hizo los españoles con todo el oro que sacaban? Lo invirtieron en misma América. ¿Crees que es barato hacer iglesias, universidades, ciudades? ¿Es barato hacer eso? Especialmente cuando todo lo tienes que traer de Europa. Ese es un gran mito, ¿no? Muchas personas te dicen, oye, los españoles vinieron a robar. Se llevaron todo el oro y nos dejaron en la miseria. ¿En verdad eso es cierto? Ahora ya saben más o menos algo, ¿no? ¿Qué más dice? Bueno, respecto a la explotación, sí, podríamos decir que es cierto, pero recuerda un detalle. Ella dice que trabajaban día y noche. Eso no es cierto. El indígena solamente trabajaba mientras había luz del día. Cuando se hacía de noche, él tenía que volver a su casa. ¿Por qué? Porque ya no había luz. ¿Qué va a hacer? Va a perder el tiempo. ¿Sí o no? ¿Qué va a hacer en una mina donde no hay luz? ¿Acaso hay un foco para prender o algo? No hay luz. Ahora piensa, imagínate, tú eres ese español. ¿Te arriesgarías a perder a tus trabajadores mandándolos a trabajar de noche cuando no hay luz? No. No te conviene, ¿sí o no? Entonces, ¿para qué lo vas a mandar? Al menos que descansen un ratito para que el día siguiente puedan seguir trabajando. Es lógico, ¿sí o no? Por eso, cuando ustedes vean algunos detalles, intenten utilizar la lógica. Ahora, bueno, definitivamente las nuevas religiones que se van a producir son las religiones católicas. Dice, animales que trajeron en Europa, te mencionan, ¿sí o no? El caballo, el cerdo, la vaca, la gallina, la abeja. Dime. ¿Por qué trajeron la rata? La rata no es algo que ellos hayan traído. La rata es un animal que es como una especie de peste. Ellos llegan sin que te avisen. Todos los barcos que salían de Europa, todos los barcos tenían ratas. Ahora, los españoles tenían o sea, si ella dice, los españoles trajeron a las ratas, yo puedo imaginar lo siguiente. Que cada español tenía su jaulita donde tenía su rata y llegaron a América y dijeron, oye ratita, ya llegamos, vaya, corre, ve a infectar de peste Eso yo a me imaginé América. eso. Eso yo me imaginé eso, pero cuando usted explicó que la rata llegaba sin avisar, ya en mi cabeza mi rata decía hola. Claro, o sea, eso es como para... Por eso ustedes tengan mucho cuidado de dónde obtienen la información, ¿eh? Mucho cuidado. Mira cómo estamos de alguna manera respondiendo. Dímelo, Nel.
¿Cómo se llama la señora que explicó, que está diciendo cosas que no son reales? Porque como Ella los solamente te está dando trabajadores trabajan de información, pues, noche. ¿no? Te está dando información, pero posiblemente aún, bueno, será pues algún trabajo que le habrán mandado a hacer, pero bueno, ya le estamos Profesor, ayudando pero a tener una sí ayuda. es real que trabajan día y noche. Sí es real. Como te digo, en esos tiempos no existía luz, no había luz así como un foco. Ahora, tú me dirías, profesor, pero podríamos utilizar su lamparita. Ya, normal. Imaginemos que en verdad el indígena trabaja día y noche. Dime, tú, como el dueño de ese indígena, ¿qué pasa cuando alguien no puede descansar? Puede poner en riesgo su vida, ¿sí o Se no? muere, Se puede se morir. muere. Dime, ¿a ti te Como conviene que tus dice, Sería trabajadores se una mueran? pérdida de tiempo. Por eso, ¿a ustedes les conviene que sus trabajadores se les muera? No, No te conviene, ¿sí o no? Hablando económicamente, no hay ningún tipo de conveniencia de que tus trabajadores estén muriendo. Entonces, ¿para qué lo vas a explotar tanto? Claro, había explotación, pero tampoco no hay que exagerar. A eso quiero llegar, ¿de acuerdo? Definitivamente los hacían trabajar en condiciones inhumanas. Definitivamente no les daban el alimento que deberían consumir. Definitivamente no los trataban como deberían ser tratados. Pero ahora, tampoco no hay que exagerar. ¿Qué más van a decir? Que no sé, que los mandaban a los indígenas a sacar el sal del mar. No sé. Por eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, otros instrumentos, profe, bueno, recuerda, un ratito ahorita te escucho, recuerda que la imprenta va a ser uno de... La imprenta y la rueda van a ser los dos objetos más importantes que se va a traer. ¿Por qué? Porque hasta estos tiempos no existe escritura. O de repente una escritura de imágenes, ¿no? Algo así como la payariforme. ¿Te acuerdas que utilizaban diferentes formas de payares para poder entender algún tipo de mensaje? Ya, de repente ese tipo de escritura, pero no había una escritura como tal. Cuando llegan los españoles, es más, los españoles son los encargados de hacer los primeros diccionarios de la escritura andina. Tú podrías creer de que inclusive había un diccionario del quechua, del runasimi, también del idioma que está en México. Esos diccionarios existieron 50 años antes de que saquen un diccionario del idioma alemán. Imagínate, de Alemania, 50, o sea, estos nuevos continentes 50 años adelantados a propia Alemania. ¿Por qué no cuentan eso? No lo sé. Si quieren el diccionario, avísenme. Yo tengo el diccionario de quechua, de runasimi, de aymara. Tengo esos diccionarios, me avisan, yo se los mando. Profesor, yo tengo el diccionario del chino, yo se lo paso. Ahí está, Venga. listo, compartimos información. Y bueno, pues los animales. Es más, hay un detalle. Ustedes busquen, pues, ¿no? En internet, Rey tomándose una foto con una piña. La piña es una fruta que fue tan exótica. ¿Exótica en qué sentido? Rara. Que cuando la piña llegó, dijo, oye, ¿qué es esto? Esto es una fruta. Y todos decían, oye, ¿cómo va a ser esto una fruta? Tiene espinas, es duro. ¿Cómo? Tienes que abrirlo, ¿no? Y el rey tan emocionado estuvo con su piña que el rey se mandó a dibujar con su piña. Imagínate. Interesante, muy interesante. En fin, Su piña. de verdad, para que te das cuenta, ¿no? De verdad. Y si, profesor, yo me tomo una foto con una piña, Es eso como no sería ya emocionante. hoy en día no, pues, pero en aquel entonces donde la piña no existía y de la nada existe esa fruta, y todavía, tú sabes que la piña no es que sea fea, es muy rica. Pero imagínate, pues, ¿no? El rey se sorprendió. Y no es el único, ¿no? Van a llevar muchas cosas a Europa para hacer saber de que este continente existe. También llevan monos, van a llevar algunas personas, ¿sí? En fin, hablemos un poquito del virreinato. Recuerda que cuando se origina el virreinato, la sociedad va a cambiar. El Inca ya no va a ser el que domina, ¿sí o no? Ahora, ¿quién va a dominar a todos? El virrey, ¿no? Ahí comenzamos a ver en el virreinato que hay españoles,
indígenas, y recuerda, cuando el virreinato empezó solamente habían españoles e indígenas, ¿de acuerdo? Los españoles y los indígenas. Pero ¿qué pasó? La población indígena comenzó a perder mucho, vamos a decir lo siguiente, comenzó a caer demográficamente. ¿Qué significa demográfica? Demo significa población, ¿de acuerdo? Población. ¿Qué significa? La población indígena comenzó a caer. La gente no estaba resistiendo lo que ustedes mismos me están mencionando, las epidemias. Aquí recién estamos hablando de las epidemias, ¿te das cuenta? Recién estamos hablando de las epidemias. Las epidemias, el sarampión, la viruela, esas epidemias comenzaron a afectar a los indígenas que no estaban preparados para eso. Y la población comenzó a reducirse hasta el 80%. ¿Qué significa? De cada 100 indígenas, 80 murieron. Para que más o menos tengas una idea. ¿De acuerdo? Eso generó preocupación en España. Porque recuerda que la intención de España era asesinar y prácticamente extinguir a los indígenas. No era su objetivo. Es más, si no me equivoco, yo no es que lea mucho la Biblia, ya yo soy un poco ignorante en ese aspecto. Yo te estoy explicando lo que yo he estudiado. Si no me equivoco, en la misma Biblia hay algunas partes donde supuestamente los mandan a los que son los discípulos a evangelizar los lugares donde no, los lugares lejanos, ¿sí o no? Algo así hay, ¿no? Una especie de versículo donde dicen a los discípulos, oye, vayan a evangelizar los lugares que no son sus hogares, ¿no? Aléjense de sus hogares, vayan a evangelizar. Ese era el criterio por el cual, cuando se conoció de este nuevo continente, dijeron, esta es la oportunidad para poder evangelizar. Pero la gente comenzó a morir. ¿Tú crees que a eso, a España, no les preocupó? Claro que les preocupó. ¿Qué hicieron? Bueno, si los indígenas están muriendo, necesitamos más mano de obra. ¿Qué significa? Más trabajadores. ¿De dónde sacamos los trabajadores? De un lugar en donde justamente, porque habían muchos pueblos y tenían muchos reyes, habían muchas guerras. Y recuerda, en una guerra siempre hay ganadores y perdedores, ¿sí o no? El que gana, lo gana todo. Y el que pierde, lo pierde todo. África. África, en esos tiempos, estaba en constantes guerras. Por eso era muy común ir al misma África y ver cómo eran vendidos los esclavos. Los esclavos eran vendidos por otras personas que eran de su mismo color. ¿Pero por qué estaban siendo vendidos como esclavos? Porque habían perdido la guerra. Aunque no lo creas, llegaron muchos esclavos de África que en su lugar de origen eran príncipes y reyes. Y a América llegaron esos esclavos. No eran cualquier esclavo los que llegaron a América. Pero ¿por qué llegaron? Recuerda que los esclavos van a llegar para poder de alguna manera reemplazar al indígena, y el indígena de alguna manera se pueda regenerar, ¿no? La población. Pero ¿cuál es el detalle? En África, ¿cuál es la temperatura de África? ¿Es una temperatura fría o es una temperatura muy caliente? Muy caliente. Ahora imagínate, ¿tú crees que el esclavo que está acostumbrado a vivir en unas zonas tropicales o muy calientes va a soportar el frío de los Andes? Se intentó mandar a los esclavos a lo que es la mina, pero no soportaban, porque era un frío y eran condiciones que ellos nunca habían pasado y por eso su cuerpo no lo aguantaba. Ese experimento fracasó. Los esclavos, los negros, no sirven para las minas, decían. ¿Para qué sirven? Vamos a mandarlos a trabajar en donde sea más o menos parecido a su lugar de origen. ¿A dónde? Hay que mandarlos a trabajar a la costa, cerca al mar, cerca donde hay sol. ¿Y de qué trabajaban? Los mandaban a cosechar caña de azúcar. Muchos esclavos ya comenzaron a ser sirvientes o ama de casa, como le llaman también, ¿no? Imagínate. Pero recuerda, estos esclavos no es que sean esclavos porque los españoles iban y los esclavizaban. No.
Los españoles iban, compraban a los esclavos y esos esclavos eran traídos. Ahora, ¿por qué te digo esto? Recuerda, en aquel entonces esto era normal. Muchas personas decían, oye, no, los españoles son malos porque esclavizaron, mataron. No, ¿qué hablan? Se están descontextualizando y están juzgando el pasado con los ojos del presente. Eso es tu peor error. Tú debes ver el pasado con los ojos del pasado. Si no puedes ver el pasado con los ojos del pasado, mejor ni estudies historia. Vas a pasar vergüenza. Yo tengo muchos amigos que cuando estudian el pasado, a pesar de haber estudiado, ser universitarios, estudian el pasado con ojos del presente. Un error garrafal para estudiar historia. En la historia, para poder estudiarla, tienes que entender un criterio. Contextualización. ¿Qué significa? Ponerte en el lugar de las personas y vivir, pensar que estás viviendo ese momento. Esa es la única manera. ¿De acuerdo? Ya pues en la economía vemos de que se va a trabajar especialmente. Estas son las dos principales actividades económicas. La minería y el comercio. Cuando hablamos de la minería estamos hablando de todos los productos que son extraídos. Minería significa extraer un producto de la naturaleza. ¿De acuerdo? Cuando hablamos del comercio tiene que ver con lo que es la venta y la compra de cualquier producto. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí no hay problema. Todo bien. Ahí vemos algunos productos que se va a traer, ¿no? Que van a encontrar en misma América, ¿no? La chirimoya, el oyuco, el maíz, el camote, la hoja de coca. La hoja de coca es muy importante, aunque no lo creas. ¿Por qué? Porque la hoja de coca era una especie de alimento que los indígenas consumían y les hacía olvidar el hambre. Y no solamente eso, muchas personas al consumir hoja de coca podían tener grandes distancias de caminata y no se daban cuenta. Imagínate, o sea, era como decir, era la hoja de coca, era como los superpoderes de los indígenas, ¿no? Por así decirlo. Pero en fin, continuemos. Ya vamos a pasar a las actividades. Chicos, definitivamente el día de hoy no vamos a poder terminar con la clase, pero al menos vamos a avanzar un poquito, ¿de acuerdo? A ver, empecemos por esa partecita. A ver, de repente podemos avanzar. Dime, Angelito. Creo que su internet está un poco mal. Lo ¿De escucho quién? como robot. Se escucha usted como robot. Es de internet, porque a mí no me suena, o sea, como el programa. Ángel, es internet igual que el mío, porque Es el internet de el mío se está Ángel. colapsando. Debe ser el internet, ¿no? Pues no hay problema, la clase está siendo grabada, cualquier cosa, les comparto la grabación, ¿de acuerdo? Empecemos. Al llegar al nuevo continente, los españoles comenzaron... A ver, ¿cómo se llama este nuevo continente? América. América, ¿sí o no? Al llegar al nuevo continente, América, ¿por qué le pusieron América y no Colón? Tú ya lo sabes, ya. La primera gran mentira, como dicen, ¿no? Al llegar al nuevo continente América, los españoles comenzaron a cambiar la forma de vivir y administrar las tareas diarias de una forma muy parecida a la de su país. ¿Cuál era el país de los españoles? España. España. Esto hizo que ocurrieran grandes en la sociedad. ¿Qué cosa va a ocurrir con la sociedad? ¿Grandes qué? Grandes cambios. Grandes cambios en la sociedad, en el gobierno y en la economía. Recordemos que el cambio de y el fueron uno de los cambios. ¿Cuáles son los dos cambios más importantes? ¿Economía? No. ¿Comercio? No. ¿Qué idioma hablas? Español. Español. Ese es uno de los cambios más importantes, futuros del Perú, porque antes, ¿qué idioma hablaban? No hablaban el español, ¿o sí? ¿El quechua hablaban?
No solamente el quechua, recuerda que había muchos tipos de quechua. El aymara. Aymara, quechua, runacimia, chaninca, etc. Recordemos, es más, hasta la actualidad existen más de 80 lenguas que existen en el Perú, solamente en el Perú. Muy bien, recordemos que el cambio de español, ¿por qué pongo español? De idioma. De idioma. ¿Y cuál es el segundo cambio? Tiene que ver con el teísmo. La religión. ¿Ya? Un detalle, creo que esto se vería mejor así. Recordemos que el cambio vamos a poner así, de religión y el idioma, ahí queda mejor, fueron uno de los cambios más importantes y tristes para el indígena. ¿Por qué tristes? Recuerda, porque se está perdiendo un poco de la cultura de ellos. Pero no es que se pierda como tal, ¿no? De alguna manera los españoles también intentan utilizar sus propias costumbres para que ellos puedan continuar con su estilo de vida, ¿no? ¿De acuerdo? Recuerda que muchos indígenas van a apoyar justamente a los españoles, por eso no necesariamente todo se va a acabar. ¿Listo? Terminen de copiar. Sí, profesor. ¿Listo? Por favor, no demoren que estamos contra el tiempo, si no, problemas. ¿Listo? ¿Lo borro entonces? Ok, vamos a continuar. Grandes cambios. A ver, vamos a ver cuáles son estos grandes cambios. Primero, el Inca fue derrotado por los Españoles. españoles. Y ahora el que estará a cargo de todo será él. Virrey. Pero lee. Será él quien vivía en España. ¿El virrey vivía en España? El rey. El rey. Una cosa que el virrey sea representatividad, pero en verdad, ¿quién es el que va de alguna manera ser responsable de todos? El rey. El virrey rinde cuentas al rey, así que al final el rey es el más importante, ¿de acuerdo? Y ahora el que estará a cargo de todo será el rey quien vivía en España. Eso es en un primer momento. ¿Qué dice? El rey, al estar tan lejos del nuevo continente, tuvo que depositar su confianza y autoridad en un representante al que se le conoce como... Virrey. Ahí sí, virrey. El Tahuantinsuyo, que antes era gobernado por el... ¿Quién gobernaba antes el Tahuantinsuyo? Inca. Por el Inca. Y estaba dividido en 4 suyos, pasó a formar parte del virrey nato. Está bien, estamos bien. Un ratito, se movió. Oye, ahora sí, continuemos. La religión inca, que era... ¿Cómo se llama cuando creían en muchos dioses? Politeístas. Politeísta. Sí, lo hice. Se convirtió a la religión... Católica. Ya, pero antes, la católica, ¿qué tipo de teísmo es? Politeísta. ¿Politeísta es la católica? Monoteísta. Monteísta. ¿Qué significa? ¿Qué era? ¿Cuál era la religión? ¿Cuál era la religión monoteísta de los españoles? Católica. ¿Qué significa? Creían en un solo Dios, ¿no? Jesucristo, como le llaman. ¿Listo? Terminen de copiar. Profesor, ¿no Dime. sería mejor primero la católica y después la monoteísta? A ver, veamos. ¿Se convirtió a la religión? Ah, sí, tienes razón. Católica,
que era monoteísta, ¿no? Está bien. Muy bien, muy buen ojo, Eduardito. Le estamos dando criterio a las oraciones. Miguel, Leonel, las cámaras, chicos. ¿Listo? Sí, profesor, avance. Sí, profesor. Un ratito. Ahí veo que algunos están escribiendo aún. Listo. Yo ya Listo. finiquité. ¿Listo? Listo. Continuamos entonces. Recordemos que los incas tenían muchos ídolos de sus dioses, los cuales tuvieron que ser quemados por los españoles para construir templos católicos. ¿Por qué los católicos quemaron a los ídolos de los incas? Porque recuerda que para el católico, creer o dar de algún tipo de, no sé, celebridad a alguien que no era el dios católico, era considerado herejía. Por eso comenzaron a prohibir esa práctica de adoración a los ídolos que ellos tenían. ¿De acuerdo? En lo político son... Dime, Jani. ¿En qué momento vamos a ir con el amor entre los morenos y los mestizos y los españoles y ¿En qué momento vamos a hablar del cruce entre las razas, como en aquel entonces se hablaba? Eso lo vamos a hablar cuando trabajemos Sociedad del Virreinato, ¿de acuerdo? Ya solamente es una introducción a lo que es el virreinato. ¿De acuerdo? A ver, en lo político, sobrevivieron los curacas. Se convirtieron en trabajadores del Estado español. Recuerda que no van a ser todos los curacas los que van a trabajar en manos o en favor a los españoles. Solamente van a ser los que habían apoyado a los españoles a ganar esa guerra. Los curacas que habían apoyado ¿a quiénes habían apoyado los curacas? A los españoles. A los españoles, ¿qué dice? Los curacas que habían apoyado a los españoles en la guerra contra el Inca tuvieron cargos públicos al servicio de los españoles, mira. Muchas indígenas tuvieron hijos de españoles. A ellos se les llamó, cuando un español tiene un hijo con una indígena, ¿cómo se le llama? Español indígena. Mestizo. Limeño. Mestizo. Sea uno varón, sea la otra mujer, no importa quién sea. Cuando hay este cruce justamente de cultura se le llama el mestizo. El virreinato da origen al mestizaje. Chicos, ¿me regalan unos 5 minutitos para poder terminar con la clase? Sí, profesor. Listo, ingresen entonces todos al mismo link. No vamos a demorar mucho para poder culminar, ¿de acuerdo? Los espero, chicos.